Bien, quisiera saludarlos a los padres y apoderados, a quienes nos siguen a través de esta transmisión que va a tener que quedar grabado porque tuvo un problema con la conexión a internet, pero de igual forma, ¿no es cierto?, es para que ustedes en algún momento tengan la ocasión también de revisar y analizar lo que es la cuenta pública correspondiente al año 2022 de la Escuela El Porvenir de Cato. Y junto a saludarlos a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de la escuela, saludar a quienes nos acompañan aquí en la sala de computación, al personal del establecimiento, profesores y asistentes de la educación, dar a conocer esta cuenta pública que, les cuento como información adicional, fue presentada al Consejo Escolar de la escuela, en donde están los estamentos o están representados todos los establecimientos, los estamentos de la escuela, y que se dio por aprobada esta cuenta pública correspondiente al año 2022. Vamos a dar inicio con algunos datos numéricos. La matrícula de los últimos 6 años de la escuela está en esa tabla y vemos que el año 2022 la matrícula total de la escuela ascendía a los 308 estudiantes, divididos, ¿no es cierto?, en 252 alumnos en la enseñanza básica, es decir, de primero a octavo año, y 56 en prebásica. En esa tabla ustedes pueden ver los movimientos de matrícula que ha experimentado la escuela en los últimos 6 años. Van a ver los comportamientos, ¿no es cierto?, de alza, baja. Afortunadamente podemos ver una tendencia al alza en el último tiempo. Y ese es un muy buen indicador de la marcha de la escuela. Lo siguiente tiene que ver con el personal del establecimiento. El año pasado la escuela, entre equipo directivo y docentes, un total de 24 funcionarios, 24 profesionales y asistentes de la educación, tanto profesionales como no profesionales, un total de 26. La infraestructura del establecimiento, que cada año se nos hace más pequeña, ¿no es cierto?, se nos hace más chica, y hay muchas necesidades emergentes, y además con la incorporación de nuevos programas se va haciendo siempre más pequeña los espacios. La escuela sigue contando con 10 salas, un gimnasio, laboratorio, biblioteca CRA, sala de computación, que es la cual estamos haciendo hoy día esta cuenta pública, aula de recursos, más las oficinas y otras dependencias que la escuela tiene. Y un gran patio, ¿no es cierto?, que esperamos siga manteniéndose para la escuela y nos permita proyectarnos para hacer otras cosas en el futuro no lejano. Recursos, un tema que siempre es bien solicitado. ¿Cuáles son los recursos que la escuela maneja? Fondos CEP recibidos por la escuela desde el año 2022 ascendió a la cantidad de casi 159 millones de pesos, 158.999.000 pesos, y eso tiene un asterisco porque hay que sumar otro valor más. La cantidad la plata de mantención que nos llegó, que fue menor al año 2021, fue de 4.768.014 pesos. Y ese saldo que dice CEP 2021 es un saldo de CEP que viene de arrastre de prácticamente del año 2020, que en ese año prácticamente no se ocuparon fondos de la CEP. Ustedes se preguntarán por qué razón. Acuérdense, el año pandemia no hubo asistencia presencial de estudiantes de clase, por lo tanto la cantidad de recursos destinados ese año para compra de materiales, salidas a terreno, no se pudo gastar, o sea, quedó casi el monto íntegro de la CEP. Y si sumamos eso, el 2019, que vino todo el proceso de los movimientos del mes de octubre en Chile, que tampoco permitió que los alumnos pudieran salir a sus giras de estudio, por toda esa presencia social que se vivió en ese año. Ya tenemos los recursos, nos vamos ahora a los gastos del 2022. Tenemos que por la CEP se recibieron 158.999.000 en personal, es decir, todo el personal de la escuela que se paga a través de la CEP, que son varios entre asistentes, monitores, algunos ahora docentes también, sumó la cantidad de 98.276.628 pesos, más el total de las compras de la CEP el año pasado fue de una cantidad de 76.022.935 pesos, lo que hace un total de gastos del año 2022 de 174.299.563 pesos. Esa cantidad, lógicamente, es mayor que los ingresos CEP del año 2022, pero como tenemos un remanente, tenemos un saldo a favor,
se va al remanente, ¿no es cierto?, que sacamos ahí 15.300.000 pesos y todavía nos quedan recursos, todavía nos queda ahí, ya para pensar en otras inversiones. En gastos de mantención, ustedes revisaron ahí que de mantención nosotros recibimos el año 2022 una cantidad de 4.768.014 pesos y hay un saldo de 2021 que es de casi 1,5 millones. ¿Y por qué ese saldo tiene que estar en este ejercicio del año 2022? Porque lo que se pagó en enero del 2022 eran platas del 2021. Por eso en el ejercicio financiero tuvo que pasarse a este año y nos da una cantidad de eso. Pero lo que se gastó, ¿no es cierto?, en total fueron 6.259.849 pesos. Lo que nos queda un saldo de 70.897 pesos. Ese saldo es un tanto mentiroso. ¿Por qué razón? Porque aquí el DAE, ¿no es cierto?, me compró todos los materiales de reparación. Aún no se ha hecho la reparación del techo y los baños del gimnasio. Si ustedes han ido un día de lluvia, la verdad que no se sabe si es mejor estar adentro de los baños o afuera del gimnasio, ¿ya? Eso está todo, están todos los materiales comprados, hay una cantidad cercana a los 500.000 pesos. Y eso no se puso ahí, ¿ya? Pero la idea de esto, ¿no es cierto?, que ustedes vean que lo que llega a mantención se gasta. ¿En qué se gasta fundamentalmente? Aquí tenemos una descripción, no sé si está muy claro, pero ahí están las cantidades. Hay un detalle en las compras que dice ahí reparación de las panderetas. Esa fecha aparece el 21 de enero de 2021, pero esa fecha no corresponde. Eso corresponde al 2022. ¿Y por qué no corresponde? Porque esas panderetas se repararon cuando estaba yo acá todavía. En esa fecha del 2021 no había llegado todavía aquí, por estos lados. Por eso estoy seguro de ello. Y ahí está una relación de todos los gastos. Si ustedes se dan cuenta, en útiles de aseo, en solamente útiles de aseo, gastamos casi o más del 50% de los montos totales de la subvención de mantención. ¿Y por qué razón? Porque acuérdense que el año pasado las cosas subieron una enormidad y no hubo ese ejercicio de decir ya vamos a adecuar los dineros que ingresan por concepto de mantención anual a lo que han subido las cosas. Por eso que hubo algunos proyectos que no pudieron materializarse porque no hubo gente interesada. Aquí había un proyecto que era la terminación de ponerle pavimento a los restos del gimnasio que están así con pura tierra. Había un monto de 20 millones de pesos, pero nadie se interesó en hacerlo, porque el costo que significaba hacer del puro material pasaba lejos los 20 millones de pesos. Por lo tanto, la persona que se lo adjudicaba tenía que haberlo hecho casi por esferas de dulce. ¿Ya? Gastos de la SEP. Gastos de la SEP. La idea de presentar este año, ¿no es cierto?, todo lo que es esto, que también sea una forma de revisar y poner ojo, ¿no es cierto?, en qué área, por ejemplo, nosotros podíamos incrementar los gastos. Ahí tienen todo, la renovación del laboratorio móvil, las impresoras y tintas para ser usadas por el establecimiento, adquirir material de protección COVID, materiales para los talleres de dirección, jornada de autocuidado y celebración del Día del Alumno, que nos salió más barato, pero todo va subiendo. Esto se hizo este año de nuevo, ¿no es cierto? Material de oficina y didáctico para las diferentes actividades, material de protección COVID-19, material de protección COVID-19. Este año, como ya la pandemia oficialmente no nos ha llegado del Ministerio, nosotros el tema de que se termina. La OMS envió el comunicado de que se terminó la pandemia, ¿ya? Pero hasta el año pasado, a los primeros días de este año, nosotros podíamos comprar algún material de aseo que estaba destinado a prevenir el tema del contagio, por ejemplo, las mascarillas, el alcohol gel y todo eso, que se podía comprar por SEP, lo que significó un tremendo apoyo a lo que es el Fondo de Mantención. Si ustedes suman estos gastos, por ejemplo, de material de protección COVID-19, las compras que están aquí, se dan cuenta que con eso sobrepasamos el 100% de lo que nos llega por recursos de mantención. Y ahí en mantención está todo, desde las llaves, los baños que se echan a perder, ¿no es cierto? Cambiamos el año pasado, logramos cambiar las luces de la sala del kinder, y no sé si fue la sala del tercero básico o el cuarto básico, y cambiamos luminarias también del tercero, que estaban también en malas condiciones, ¿ya? Pero tratamos de aprovechar al máximo los recursos. Y como el problema económico es uno solo, ¿ustedes saben cuál es el problema económico?
las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Ese es el problema económico. Lo aprendí en economía cuando me hacían sí. Más gastos. Y siguen apareciendo el tema en materia de COVID. Todo eso son los gastos de la SEP. Y eso nos da un total de 76.022.935 pesos. Están las salidas pedagógicas, ¿no es cierto? Las dos salidas pedagógicas que se hicieron el año pasado en el segundo ciclo y el primer ciclo. Son los montos que involucró todo lo que fue el gasto del año pasado. Pasamos a el informe PIE correspondiente al año 2022. Recordemos que el año pasado la coordinadora PIE era la señora Paula Bustos y actualmente la señora Paula Navarrete, que ella hizo la presentación de acuerdo a la normativa al Consejo Escolar, en donde se presenta este informe PIE al Consejo Escolar, ¿no es cierto? En la primera reunión del Consejo Escolar del año se hizo, fue aprobado por el Consejo y este trabajo corresponde a lo que desarrollaron ellos, ¿no es cierto?, como coordinación. Y yo se los voy a entregar, voy a abrir ahora, ¿no es cierto?, los lineamientos del trabajo año 2022, reuniones de equipo una vez al mes, horario específico de trabajo colaborativo con profesores del aula, codocencia tanto en aula virtual como presencial, talleres de gestión relacionados con las emociones 30 minutos antes de la jornada escolar. Se adoptó el enfoque ecológico, el cual nos permite trabajar con la familia, estando en constante comunicación con dupla psicosocial y profesores para incrementar factores de protección y disminuir los riesgos, los indicadores de riesgo. Así se permite que los estudiantes tengan una escolaridad exitosa. La idea de aprovechar este momento de la cuenta pública, nosotros también ir haciendo una revisión de lo que se ha ido haciendo, lo que se podría mejorar, anotando, sugerir y poder también ir retroalimentando. El resumen del año 2022, profesionales de educación especial diferencial, 4 con la cantidad de 156 horas disponibles, psicopedagoga, una psicopedagoga con 38 horas, una psicóloga con 44 horas, una fonoaudióloga con 43, kinesióloga con 10 horas, trabajadora social con 44 horas y técnicos diferenciales 3 con ese total de horas para el año pasado. ¿Ya? Estudiantes con necesidades educativas transitorias, esos son los NET. Tenemos, ¿no es cierto?, trastornos específicos del lenguaje, que son los denominados TEL, 15 estudiantes el año pasado, dificultad específica del aprendizaje, 2, déficit atencional con y sin hiperactividad, 2, y funcionamiento intelectual en el rango limítrofe, 9. Total, 28 estudiantes con los cuales trabajan el equipo PIE del establecimiento. Estudiantes con necesidades educativas permanentes, el año pasado, 2022, discapacidad intelectual leve, 9 estudiantes, discapacidad intelectual moderada, 1, trastorno del espectro autista, 5, hipoacusia bilateral, 1. Acciones realizadas por PIE año 2022, lograr adquirir aprendizajes fundamentales, lectoescritura, comprensión, razonamiento matemático, operaciones básicas. Fortalecer el trabajo colaborativo y de equipo entre todos los funcionarios del establecimiento. Visitas domiciliarias en casos requeridos, entrega de material didáctico, concreto, tangible a los estudiantes según requerimientos y el desarrollo de la semana de la inclusión. Ya para ir haciendo un poco el chequeo de lo que se hizo el año pasado en el PIE. Desafíos 2022, talleres. No sé si desafíos 2022-2023. Eso fue lo del año pasado. Ya. Talleres para estudiantes en todos los niveles, de acuerdo a la necesidad del curso, estimulación cognitiva, funciones ejecutivas, estrategias para trabajar memoria, atención y concentración, talleres para padres y apoderados, de acuerdo a los diagnósticos que presentan los estudiantes, implementar un horario fijo de trabajo colaborativo entre las técnicos diferenciales. Un desafío que yo creo que está plenamente vigente para mantenerlo también durante el año en curso.
Bien, vamos también ahora a revisar el informe de la Unidad Técnico-Pedagógica, que también lo presentó la señorita Birlis al Consejo Escolar la semana pasada, con algunas fotografías, ¿no es cierto?, de algunas actividades realizadas en la escuela, ¿no es cierto?, que a veces uno en el tránsito diario como que se empieza a perder un poco y parece que no se hizo tanto en todo el año. 100% de presencialidad con horario completo de 9 a 16:25, 38 horas pedagógicas en la semana, planta docente y asistentes de aula completa, se aplica diagnóstico integral de aprendizajes, programa ministerial de evaluación y seguimiento a los aprendizajes para recoger información respecto al nivel de aprendizaje de todos y todas, en las asignaturas de lenguaje, matemáticas, historia, escritura y aspecto socioemocional. En las asignaturas restantes se aplicaron pruebas estandarizadas del IDMI, plataforma educativa asociada a la priorización curricular, y también evaluaciones creadas por los docentes. Con los resultados de los diagnósticos, cada docente elaboró una unidad de retroalimentación y nivelación de aprendizajes del año anterior, la que se implementó entre marzo y abril. Se continúa trabajando con la priorización curricular y anexo del reglamento de evaluación cuya vigencia se mantenía hasta el año 2022. Recordar que el año pasado fue un año bien especial, puesto que había todo un año, prácticamente un año no decir de retraso prácticamente, pero sí a los estudiantes, incluso a nosotros también nos costó como volver a tomar el ritmo, ¿ya? Recordemos que la escuela el año pasado, el ministerio, después y a partir del año escolar, decidió implementar o tratar de pedir de aminorar la jornada. Aquí la escuela decidió, por mayoría, no se puede que siguiéramos trabajando en forma normal. Cada docente implementará el currículum de acuerdo al curso correspondiente. Además se ponen en ejecución planes anuales, planes de evaluación y diseños de clases elaborados por los profesores en marzo. Se implementan programas ministeriales de apoyo a los aprendizajes. El lenguaje, leo primero, de primero a sexto año. Matemáticas, subo primero, de primero a sexto. Aplicación de monitoreos y evaluaciones día, el diagnóstico integral de aprendizaje en julio y noviembre, para conocer los avances de los aprendizajes. Toma de lectura a todos los cursos en mayo y octubre para conocer el nivel lector de los estudiantes. Seguimiento a estudiantes con baja asistencia a clases, análisis de reportes emanados del SIGA. Recordemos que el Ministerio el año pasado entregó información muy precisa en torno a los alumnos que estaban con problemas de asistencia. Este año ya tenemos un informe, así que para revisar algunas situaciones que ya las conocemos y comenzar a trabajar sobre todo los profesores jefes y el equipo de convivencia en esa área. Y hay fotitos ahí de la nieve, y ese parece que eso es la mira, el nota. Desarrollo profesional docente, autocapacitaciones, calendarización de consejos de reflexión con temas pedagógicos como estrategias metodológicas en matemáticas, tipo de preguntas en comprensión lectora, calidad lectora, bases curriculares de educación parvularia, trabajo colaborativo, análisis de documentos técnicos, entre otros. Docentes y asistentes de aula de primer ciclo participan en capacitaciones ministeriales de los programas LEO y Subo Primero, participación en seminarios y webinars del Ministerio de Educación, participación en redes comunales, red de matemáticas, lenguaje, convivencia, jefes técnicos, directores, red territorial. Estoy con mi convivencia también. Capacitación docente en curso El rol del profesor jefe, que fue entregado por la Universidad de Concepción, donde nos tocó todos los días ir a ese. Y aquí rescato los talleres que se organizan en los consejos de profesores. A veces hay mucha crítica en torno a los temas del consejo de profesores, pero cuando son consejos con temáticas que van en apoyo del profesor, tienen que aprovechar la instancia para retroalimentar el quehacer docente del día a día. Y por último, proponer también temáticas que vayan en directo beneficio de ustedes en su labor de todos los días. En torno al PME, ejecutado en un 98%, solo faltaron algunas acciones que, producto del tiempo, no pudieron ejecutarse. Se cumplió con todas las etapas. El 2022 era el cuarto año de convenio, por lo que se terminó el ciclo. Recordamos que este año partimos un ciclo nuevo del PME. El PME fue evaluado satisfactoriamente en la visita de verificación realizada en noviembre por el equipo de la Serena. En diciembre de 2022
reformulación de la GEC de párvulo y GEC de educación básica, documento de gestión revisado y aprobado por la Ceremi, el que incorpora un taller de apoyo socioemocional en todos los cursos como una manera de abordar estas necesidades y prevenir conflictos y problemas socioemocionales. Del mismo modo se incorporan al horario GEC talleres relacionados con los intereses de los estudiantes y los sellos del establecimiento. De acuerdo a las orientaciones emanadas del nivel central, se reúnen los equipos de aula para analizar situaciones de repitencia por inasistencia a clases, de los cuales el año pasado le dieron 2 estudiantes y se elaboraron planes de acompañamiento para 42 estudiantes, los que se comenzaron a implementar en marzo de este año. Y precisamente esos estudiantes son los que tenemos que ir a hacer la revisión y ir a hacer el chequeo, digamos, de cómo está la asistencia en este minuto. Ya llevamos 2 meses y medio de clases. Estamos a prácticamente mayo, junio, a 1 mes y medio de terminar el primer semestre. Por lo tanto, también es un buen minuto para detenerse y ver cómo van nuestros estudiantes, cuál es la situación que tenemos en este minuto, porque el año parte y parte demasiado rápido, después no nos da tiempo para hacer la observación y detenernos un poco. Bueno, en el mes de diciembre también la evaluación del PME, licenciatura, análisis del diagnóstico integral de aprendizaje y lo que era el cierre ya, apropiación, actualización, priorización curricular y las matrículas. Desafíos para este 2023, implementación libro de clase digital con la plataforma LIRMI, y yo sé que le ha caído más algún dolor de cabeza a algunos, tiempo, ¿no es cierto?, pero ese es el compromiso, está eso ahí funcionando. Aplicación en marzo del diagnóstico integral de aprendizajes en lectura, matemáticas, historia, escritura, encuesta socioemocional y evaluación de reactivación lectora para estudiantes con retraso lector, evaluación intermedia y cierre del día. Se continuó con Leo y Sumo Primero hasta el 6º año, apropiación e implementación de la actualización, priorización curricular, más el decreto de evaluación número 67. Programa Ministerial de Reactivación de los Aprendizajes. Estamos comenzando un nuevo periodo de convenio C, por lo que ha sido necesario revisar y reformular el PI y los planes de gestión. Se elaboró la fase estratégica y se está en elaboración del PME 2023. Esta semana seguramente vamos a tener novedades, ¿no es cierto?, con lo que es el trabajo del PME, Proyecto de Mejoramiento Educativo. El PME, acuérdense que se realiza y en base a lo que nosotros tenemos en el PME, nosotros pues podemos hacer la distribución de los gastos de los niveles C. No podemos llegar y gastar así, tiene que estar anclado lo que es nuestro proyecto de mejoramiento educativo. En el área de convivencia escolar, está a cargo de don Rogelio Rudy Ortega. Ellos también hicieron la presentación, ¿no es cierto? Ahí están quienes los integran, ¿no es cierto? Encargado de convivencia, la psicóloga. La convivencia escolar, está la definición, el concepto ahí, un concepto tremendamente importante y tremendamente potente, ¿eh? Porque la convivencia escolar no se basa solamente en las relaciones que se generan entre los estudiantes, sino que también en las relaciones que se generan entre los que formamos parte de la escuela. Y eso es tremendamente importante, porque nosotros convivimos a diario. Entonces, es la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos de un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes. Todas las personas deben aprender a desenvolverse respetando al otro, siendo tolerantes y solidarios. Y la idea, ¿no es cierto?, que en la comunidad educativa se da siempre como un todo, en donde cada pieza debe responder a lo que es la escuela en sí. Y más este año. El año pasado, el equipo de convivencia escolar, alumnos derivados al equipo, 40 casos derivados, casos emergentes, 45 casos emergentes, visitas domiciliarias, 50, ayudas sociales, 15 ayudas sociales, talleres socioemocionales, 21 talleres enfocados en el retorno al sistema escolar por pandemia, las emociones, motivación escolar, autoestima, entre otros. Talleres de otras problemáticas, 10 talleres en diferentes cursos, proyecto de vida, bullying, ciberbullying, entre otros. Activación de protocolos, 10 procesos de activación de protocolos, de derivación a otras redes, 10 casos derivados a redes de apoyo, OPD, CEFAM, HPV, entre otros. Eso es lo que tiene que ver con convivencia escolar. Ahora, ¿cuáles son los desafíos del año 2023, de este año que estamos? Yo les decía que este año
es tremendamente importante. ¿Por qué razón? Porque es el último año de que la escuela o el sistema comunal de educación de Coihueco pertenece al municipio de Coihueco. Nosotros nos traspasamos a los servicios locales de no mediar alguna cosa extra, no sé cómo decirlo, que puede suceder, ¿no es cierto? Pero hasta el minuto, este es el último año del sistema municipal, en el caso del manejo del DAEM de la educación. Y las escuelas van a tener que tener una cierta capacidad de poder liderar los procesos educativos en los sectores en los cuales se desenvuelven. Esta escuela tiene una excelente evaluación por parte de su comunidad. Sin lugar a dudas siempre hay miradas distintas, pero si nosotros sumamos y restamos, queda siempre más en la suma lo que es la actividad de la escuela. Y eso se debe al trabajo, ¿no es cierto?, de cada uno de ustedes. Eso no se puede perder, porque hoy día, ¿no es cierto?, ya el próximo año no sabemos cómo va a presentarse este nuevo servicio local de educación. Hasta ahora las experiencias de los servicios locales de educación instalados desde el norte hasta el sur de Chile no ha sido la mejor. Este sistema, el Servicio Local de Educación Punilla Cordillera, tiene la ventaja que ha tenido harto tiempo, bastante tiempo para implementarse. Es decir, estamos con la tonada que se va a dar inicio, ¿no es cierto?, desde el año pasado, en donde han tenido tiempo para conocernos, conocer las escuelas, recibir información de los DAEM. De hecho, ahora nosotros ya ustedes saben que estoy revisando de nuevo la información para reenviar la planilla con la información de cada uno de ustedes. Los que están, el tipo de contrato y todo eso. Entonces, es un año importantísimo que nos va a indicar, ¿no es cierto?, que debemos seguir trabajando siempre al 100, apoyándonos mutuamente, porque como les digo, esto es clave. La escuela está bien ponderada, ¿no es cierto?, a nivel comunal y a nivel territorial. Desconozco la realidad del sistema educacional de las otras comunas, de San Carlos, de Ñiquén, de San Fabián y de Pin, pero yo creo que no debe ser la misma que nosotros. Entonces ese es un indicador que nosotros tenemos que tenerlo muy en consideración, tenerlo muy en cuenta. Y lo último que quería decir es que me quedo con esa frase de Ray Kroc. Ray Kroc es uno de los iniciadores de la idea del McDonald's. Por lo personal no consumo productos McDonald's, pero sí es una frase que tiene mucha potencia. Es decir, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Lo que puede hacer uno solo, lejos va a ser mucho más potenciado si somos capaces de hacerlo entre todos. Y eso es clave en el trabajo de equipo. Aquí la escuela no la hace el director, los directores, yo siempre lo digo, en esta nueva modalidad somos siempre aves de paso, pero los que hacen la pega difícil son ustedes, los que están ahí en el aula, en los asistentes de la educación, con el compromiso. Eso es clave, eso transforma a las comunidades. Si no hay ese componente, poco se puede hacer, Entonces, esta cuenta pública, ¿no es cierto?, la entrego bastante conforme para aprobar por el Consejo, pero también a su vez debe ser la inyección para retomar el mismo ritmo y asumir los compromisos. Yo entiendo que hay días y días, pero como todas las personas tenemos días y días, pero asumir ese desafío, tenemos un gran compromiso por delante, hay muchos sueños de la escuela que se viene cierto, a lo mejor tuvieron unos minutos que estaban por cumplirse, pero yo insisto, no debemos renegar, no debemos desechar la posibilidad de que esta escuela en algún minuto se transforme en un liceo, una enseñanza media. ¿Por qué razón? Porque no es un gusto de la escuela, es una necesidad del sector norte de la comuna de Coihueco. Entonces algunos a lo mejor no vamos a estar aquí cuando esto se concrete, pero yo les aseguro que sí va a ser. Entonces hay que mantener ese ritmo. Y bien, pues, fui bastante preciso porque tengo otra reunión ahora a las 4 y no quería darle la lata con la presentación, pero creo que se cumplió el objetivo. Si hay consultas las pueden hacer, ¿no es cierto?, las pueden hacer llegar para que podamos analizar, ¿no es cierto?, si hay alguna duda en torno a las compras y todo eso. Y como les digo, revisen, vean, de repente uno cuando hace el archivo al final se da cuenta, a lo mejor podríamos haber inyectado más recursos en esta área, qué pasó aquí, todo se puede, todo es mejorable. Bien, yo les agradezco a quienes han presenciado esta cuenta pública a través de las redes sociales de la escuela. Quisimos hacerla en una transmisión en vivo, pero lamentablemente la señal de internet nos falló, pero sí va a quedar grabada, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales, en la página web de la escuela,
para que si la quieren ver en algún minuto también la puedan revisar, analizar y compartirla con los demás apoderados. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.